Bueno, vamos a continuar con la teoría de la cátedra de Matemática 2. La económica, esta es la parte 3, funciones de varias variables. Eh, en naturales lo vemos como tema 3, como tema 4, ¿sí? Y vamos a trabajar básicamente lo que se denomina funciones de varias variables o funciones de variables reales de variable vectorial. ¿Bien? ¿De qué se trata específicamente esto? Bien, nosotros estamos acostumbrados a hablar de funciones matemáticas de y como una función de x. ¿Esto qué quiere decir? Que son relaciones matemáticas establecidas de alguna manera con una causa, un efecto, ¿sí? O sea, dado una situación en x, me produce un efecto en y. ¿Bien? Pero la realidad o las cosas cotidianas, las relaciones económicas, las relaciones sociales, las relaciones de la vida fenoménica en general, no se producen, no tienen una sola causa, ¿sí? No son unicausales generalmente, sino que por el contrario son pluricausales e incluso un conjunto de causas provocan ni siquiera una sola consecuencia, sino que generalmente provocan varias consecuencias, ¿sí? Entonces, esta lógica, ¿no?, de y es función de x, como que algo es solamente consecuencia de una causa, en la realidad es medio se derrumba. Las funciones de varias variables, o funciones reales de variable vectorial, vienen de alguna manera a empezar a poner luz sobre esta situación y a presentarnos otro tipo de funciones matemáticas. Pensemos las funciones matemáticas como elementos de la ciencia, ¿sí?, para tratar de explicar determinadas relaciones de la vida fenoménica, ¿sí? De las cosas cotidianas que vivimos o relaciones sociales, económicas, naturales. Vamos a pensar, o sea, no esto de de lo pluriconsecuencial, digamos, de muchas consecuencias. Vamos a pensar solamente la posibilidad de muchas causas. Y no estoy diciendo infinitas causas, estoy diciendo muchas, una cantidad finita de causas, dos o más. Nosotros, por ejemplo, en económicas siempre decimos, ¿no?, de alguna manera, la cantidad que se compra depende del precio. Pero sabemos que además de depender del precio de ese bien que estamos estudiando cuánto compran, también puede depender de los gustos y preferencias de los consumidores del lugar, de los ingresos de esos consumidores, de otros bienes que puedan sustituir a ese bien, por ejemplo, cuánto se compra de determinado modelo de un auto, y bueno, depende también de otros modelos de autos que pueden reemplazar a ese modelo y del precio de esos otros modelos. Bien, o sea que hay varias cosas, hay varias variables que determinan cuánto compro de algo, de un bien. ¿Sí? También, por ejemplo, cuando uno piensa, no sé, la sensación térmica, no es algo que tenga una sola causa, sino que depende de muchas cosas, depende de la temperatura, de si hay viento, de si llueve, ¿bien? O sea, la sensación térmica no es solamente una cuestión de una sola causa, sino de varias causas. Así entonces, cuando tenemos un conjunto de variables independientes, por ejemplo, la velocidad del viento, la humedad, la temperatura, ¿sí?, consideradas todos como variables independientes, que me determinan la sensación térmica, decimos que tenemos funciones reales de variable vectorial. ¿Por qué variable vectorial? Porque un vector puede tener varios componentes. O directamente decimos una función de dos o más variables independientes. Y en ese tema nos estamos metiendo ahora. Fíjense que dice la definición acá, acá nomás. Dice una función de Rn en R, ¿sí? De Rn, ¿qué quiere decir? Que tiene n componentes. N componentes quiere decir una cantidad de componentes finitos. No estamos hablando de una cuestión infinita, pero sí podemos decir de 2, de 3, de 25, de 125. De una cantidad de componentes finitos que me determinan un valor en R, de Rn en R. Por ejemplo, eh, el viento, la humedad, la temperatura, en ese caso n sería 3 porque tenemos 3 componentes, me determinan un valor en R, la sensación térmica, ¿sí? 3 componentes reales me determinan un valor real.
Es una relación, se dice, es una relación funcional, o sea, la sensación térmica, o por ejemplo, la cantidad que se compra de un bien depende, es función de un montón de variables o de una cantidad de variables específicas, con un dominio que parte de los números, con un dominio, discúlpenme, que va hacia los reales, ¿sí? Desde el dominio vamos hacia los reales. El dominio está contenido en Rn. Insistimos con tratar de desglosar esta escritura matemática que a veces es muy difícil. ¿Qué quiere decir que el dominio esté contenido en Rn? Quiere decir que tiene n componentes. En el ejemplo que estábamos diciendo eran 3 los componentes, ¿sí? Tal que para cada x1 hasta xn, estas serían nuestras variables, por ejemplo, velocidad del viento, humedad, precio de los bienes, humedad de temperatura, si por ejemplo hablamos de la cantidad a comprar, podrían ser el precio del bien, el precio de los bienes sustitutos, el ingreso de los consumidores. Todas estas variables independientes pertenecen al dominio. Y para el conjunto de todas esas variables independientes, cuando se le da valores específicos, existe uno y solo un elemento perteneciente a los reales que cumple la relación funcional z igual f de x1 hasta xn igual a f de x. Con x, que es un vector perteneciente al dominio que está contenido en Rn. Acuérdense que esto era también una variable, ¿sí? Para cada x existe uno y solo un y, ¿sí? El dominio tenía una relación directa hacia la imagen, con un solo valor. ¿Bien? Si el dominio está en Rn, ¿sí? El dominio de la función es el subconjunto de todo Rn, de todos los valores posibles de Rn, tal que para todo x perteneciente al dominio, la función está definida. También como en una variable independiente, ¿sí? ¿Se acuerdan, por ejemplo, que decíamos? Bueno, y igual a f de x, x perteneciente al dominio, vale todo x que defina un y. Por ejemplo, si nosotros teníamos y igual a 1 sobre x, escribo y igual a 1 sobre x, decíamos, bueno, x puede ser cualquier real, siempre que me defina un valor en y. Entonces, si x era igual a 0, y igual 1 sobre 0 no existe, por lo tanto 0 no era parte del dominio de la función. ¿Bien? Porque no tenía imagen. A ver, acá tenemos un par de ejemplos de funciones de más de una variable independiente. Por ejemplo, la primera nos dice, sea la función de producción, llamada Cobb-Douglas, donde la cantidad de producto depende del capital y del trabajo, A por K a la alfa por L a la beta. A es un parámetro, alfa y beta son exponentes reales, que expresa la cantidad de producto en función de las cantidades empleadas de capital y trabajo. En este caso, el dominio de R2, tanto para el capital mayor a 0 y el trabajo mayor a 0, va a ser todo el piso del primer cuadrante. ¿Bien? Toda combinación de capital y trabajo, donde trabajo sea mayor a 0 y capital sea mayor a 0, entonces es dominio de la función. Está definido para todos los valores. La imagen de la función va a ser cuando le dé valor acá, le dé valor a L, o sea, esté en alguno de estos puntos de acá, aplicado a la función, me dé un valor en Q. Sea la función de demanda, bueno, este es otro ejemplo económico. Tenemos varios ejemplos que yo les recomiendo que vayan viendo, que vayan trabajándolos. A ver, ¿qué podemos decir? Fíjense, en la punta de naturales tenemos otros ejemplos también definidos. Y luego aparecemos a trabajar con lo que se denominan los conjuntos de nivel. ¿Qué son los conjuntos de nivel de una función de varias variables? Es cuando el valor funcional está definido en un valor específico. Por ejemplo, el dominio está contenido en Rn, base a las reales. Su gráfica es un conjunto de Rn más 1.
Sí, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una función y igual a f de x, tenemos que partimos de los reales y vamos hacia los reales. Su gráfica está definida en R1 más 1, ¿sí? En R2. R2 no es otra cosa más que el plano, porque tenemos dos variables. El plano. La variable x, la variable y, ¿sí? Nosotros lo graficamos en R2, que es todo el plano. Pero en definitiva tenemos variables independientes una sola. Cuando nosotros tenemos varias variables independientes, por ejemplo 3 o 4, ¿sí? Su gráfica la definimos en una variable más. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar también la relación de llegada, la imagen de la función. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos dos variables independientes, la gráfica va a estar en 2 más 1, 3. R3, la dimensión 3, en definitiva son las superficies. En R3 vivimos nosotros y lo podemos graficar. Como nosotros graficamos en una hoja, en un pizarrón, graficamos en R2, en un plano, en algo plano, obviamente que cuando graficamos una superficie tenemos que tratar de darle una perspectiva para que se vea. Pero vale aclarar lo siguiente. Cuando la gráfica es una superficie en R3, la podemos graficar con esa perspectiva, pero si n es mayor o igual a 3, es una hipersuperficie. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ya tenemos tres variables, por ejemplo, sensación térmica en función de la temperatura, de la velocidad del viento, de la humedad, deben haber más variables, ¿no? Yo estoy mencionando algunas. Ya tenemos tres variables independientes y una dependiente, tenemos R3 más 1, 4, ¿sí? R4. Esto ya es imposible de dibujar. Nosotros no podemos dibujar en una dimensión superior a la dimensión que vivimos. R4, dimensión 4, dimensión 5, para arriba ya no lo podemos graficar. Solamente podemos imaginarnos cosas. Los conjuntos de nivel, ¿sí? En general, es cuando, por ejemplo, nosotros pensamos valores fijos de la variable independiente. Cuando yo tengo, por ejemplo, la combinación de dos ingredientes para llegar a un resultado, ¿sí? Para llegar a una receta, supónganse, vamos a suponer, vamos a pensar el siguiente ejemplo. Yo quiero pavimentar un patio, ¿sí? Y mis variables independientes son la cantidad de cemento y la cantidad de lajas. ¿Bien? Yo tengo distintas maneras de pavimentar, de hacer pavimentar, no sería parquizar todo ese patio. Cuanto más cemento ponga, menos laja voy a tener que poner. Cuanto más laja ponga, menos cemento voy a tener que poner. Todas las combinaciones que yo haga entre cemento y laja, si dejo fija la superficie del patio, ¿sí? Es lo que sería de alguna manera un conjunto de nivel. Yo mantengo fijo mi resultado, por ejemplo, el patio mío, por decir algo, es de 10 metros por 3 metros, 30 metros cuadrados, ¿bien? O sea, entonces yo digo, Z es igual, ¿sí? O el resultado que quiero llegar es igual a 30. Todas las combinaciones que yo puedo hacer entre cantidad de cemento y cantidad de lajas me determinan un conjunto de nivel. ¿Bien? Cuando yo voy cambiando esa superficie total, por ejemplo, digo ahora, bueno, ahora lo que quiero cubrir, lo que quiero parquizar es de 40 metros cuadrados. Bueno, ahí voy a tener un montón de otras combinaciones entre cemento y laja, estas dos variables independientes, para llegar a 40. Ese es otro conjunto de nivel. ¿Se entiende? Los conjuntos de nivel, en definitiva, son relaciones entre las variables independientes que me permiten para un resultado fijo en la variable dependiente. Relaciones entre las dos o más variables independientes para llegar al mismo resultado en mi valor funcional. Bien, vamos a cortar hasta acá. Vimos entonces la introducción de funciones de variables o reales de variable vectorial y los conjuntos de nivel, que lo vamos a volver a trabajar en los siguientes videos.